Acuérdense que estamos hablando de las enfermedades alérgicas en general. Ya llegará el momento, nada más ahorita se decidió el doctor Guillermo, que es el otro grupo, le latió que hiciéramos el programa así, es decir, primero vamos a abarcar la genética de todas y luego vamos a abarcar la epidemiología de todas, luego vamos a abarcar los factores de riesgo de todas y ya después nos vamos a enfocar una por una cuando hablemos de las manifestaciones clínicas, de los estudios diagnósticos y del tratamiento de cada enfermedad. Entonces van a ver que en estas partes se habla mucho más de asma, aunque estamos generalizando, pero el asma es la enfermedad alérgica pues que con más estudios cuenta. Aunque la más prevalente dijimos que ¿cuál era? La rinitis alérgica, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de género, recordando algunas cosas de ayer, que hasta la pubertad, acuérdense que es más frecuente y más grave en los varones. Después de la pubertad se va a volver más común en las mujeres, hasta la menopausia, es decir, cuando las diferencias siguen, pero no se quitan por completo. La encuesta nacional en salud nos dice que, acuérdense, una prevalencia de 9.6 para niños varones en comparación con 7.4 en niñas. Y cuando son adultos, los hombres tienen 4.9 comparados con el 8.4 de las mujeres adultas. En cuanto a género, se ha propuesto diferentes cuestiones por las cuales puede ser más prevalente en los niños pequeños que en las niñas, y se ha visto y se le ha atribuido a que los niños tienen una geometría más pequeña de las vías respiratorias, entonces esto los hace más susceptibles. Y también cuando se hacen test con metacolina, la metacolina es una sustancia que se usa para pruebas diagnósticas, luego la van a ver, para inducir la hiperreactividad bronquial, es decir, la disminución del flujo aéreo, y se ha visto que cuando se hacen estas pruebas en niños con la metacolina, ellos tienen mayor reactividad, así como las niñas, llega un momento en que hay mayor hiperreactividad en la adolescencia, se ve que las hormonas tienen un papel importante. ¿Por qué? Porque resulta que las mujeres, cuando empiezan a dejar de producir hormonas, que es en la menopausia, empiezan a presentar mayor prevalencia de la enfermedad. Ahora, ¿qué papel juega la sensibilización alérgica? Vamos a ir hablando así de todos los factores de riesgos. Bueno, resulta que entre el 60 y el 80% de los niños y adultos que tienen asma van a estar sensibilizados a un agente ambiental. Es decir, ya van a haber tenido el contacto con un agente ambiental, llámese polen, llámese caspa de perros o de gatos, llámese ácaros del polvo, ya van el 60 al 80% tienen este antecedente. Entonces, aquí es muy importante hacer la distinción, porque resulta que cuando es asma atópica, es decir, que ya traen una predisposición genética a desarrollar estas enfermedades, pues el curso es menos benigno que cuando no tienen enfermedad atópica. Por ejemplo, se vio que en niños entre 13 a 14 años la sensibilización se asoció frecuentemente con ataques y sibilancias y disnea, independientemente si se había diagnosticado o no asma. Entonces está la relevancia de la sensibilización. Ya análisis posteriores demostraron que el nivel sérico de la inmunoglobulina E estaba fuertemente ligado con la prevalencia del asma. Entonces aquí está la confusión de la sensibilización alérgica y la atopia. Se llevó a cabo un estudio multicéntrico en Alemania y encontraron que el 90% de los niños con las sibilancias, pero con atopia, perdieron sus síntomas en la edad escolar, perdón, sin atopia. Llegan a la edad escolar y pierden los síntomas. Sin embargo, los niños que sí tienen atopia y presentan estas alergias perennes, que significa alergia crónica persistente, a los primeros 3 años de vida se ve que cuando tienen estos factores, la función pulmonar está reducida aún en la edad escolar. Entonces, por esto es la importancia. Y como les decía, a ustedes seguido les van a preguntar sus pacientes, ya sean pacientes
con asma adultos o ya sea los padres de los niños con asma, como ahora se sabe más de esto, les van a decir, oiga, pero yo he escuchado que se puede quitar cuando mi niño ya esté grande, o a mí me dijeron que se le iba a quitar y no se le ha quitado. Pues aquí radica parte del por qué podría ser que se quite o no se quite. Ah, sí, es que mire, el asma se quita o se disminuye en los pacientes que no tienen una predisposición genética a desarrollar estas características, pero los que ya la tienen persisten, por eso su hijo persiste todavía con asma. Y bueno, otro factor involucrado en la alimentación, lo mismo, esto está muy de moda y les van a decir que si se toman las vitaminas, que si les dan, que si les recomendaron. Lo que se ha investigado y de lo que hay evidencia, lo vamos a abordar aquí, empezando con la vitamina E. Resulta que aquí sí se ha documentado que la ingesta elevada de vitamina E durante el embarazo nos va a dar protección al nacido contra las sibilancias, y se ha visto que no tiene ningún efecto sobre la dermatitis atópica cuando hay sibilancias actuales. Es decir, si yo ahorita tengo asma y me empiezo a tomar vitamina E, no hay ningún efecto, pero sí, si una madre está embarazada y lo empieza a tomar, hay menos riesgo de desarrollar la enfermedad alérgica. ¿Sale? Tampoco, como les decía, en ninguno otro de las enfermedades alérgicas se ve resultado, solo en el asma. ¿Sale? ¿Qué hay del selenio y el zinc, que están ahorita súper de moda? Bueno, solo una frase: no hay efectividad, ¿vale?, en la prevención del asma. ¿Qué hay de la alimentación? Principalmente hablando en específico de la dieta mediterránea, pues se ha visto que una adherencia materna a una dieta mediterránea va a brindar protección contra las sibilancias persistentes y la atopia en los niños. Entonces, la dieta mediterránea debe estar en nuestro top, ya que ayuda a muchísimas enfermedades actualmente, desde autoinmunes, alérgicas, o autoinflamatorias, obesidad, diabetes, todas estas enfermedades, ¿sale? ¿Y qué se ha visto específicamente en frutas y verduras? Pues sí confieren una protección, ya que si la madre tiene una mayor ingesta durante el embarazo, y aún aquí se aplica, los niños en los primeros años de vida tienen una alta ingesta de frutas y verduras, les confiere una reducción en el asma y los síntomas relacionados. Si decimos frutas o verduras, ¿cuál es la que funciona más? Se ha visto que más las frutas que las verduras, ¿vale? Entonces, es importante la alimentación, sí o sí. Y la vitamina D, bueno, se vio ahí un poco de controversia en esto, pero finalmente en los estudios grandes, en los metaanálisis, en los ensayos clínicos, se ha visto que cuando hay niveles inferiores a 30 nanogramos, se van a relacionar a hiperreactividad de la vía respiratoria, deterioro de la función pulmonar y aumento de la frecuencia en las exacerbaciones, y una reducción de la capacidad de respuesta a los esteroides. Es decir, si vemos que tenemos un paciente que persistentemente está con sus crisis, tiene un asma descontrolada, ya le hicimos varias cosas, no responde ni a los esteroides, deberíamos investigar niveles de vitamina D para suplementar, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, ahora vamos con la lactancia materna. Bueno, se ha visto y se sabe de antemano que la lactancia materna pues tiene múltiples beneficios para una gran cantidad de condiciones. Sin embargo, para que un bebé que se alimenta o no se alimenta con lactancia materna desarrolle asma, dermatitis atópica, no están muy claros los datos. Resulta que esto se atribuye a qué, bueno, las consecuencias ventajosas para el lactante, hablando específicamente de enfermedades alérgicas, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que adquiere los anticuerpos de la mamá, ¿no? Adquiere IgA, IgG, y bueno, con esto, sus barreras epiteliales de la vía respiratoria, pues ahí captan los antígenos y pudiera brindar un factor protector. También se adquieren células inmunocompetentes como macrófagos y leucocitos,
Y también, pues al tener mayor número de anticuerpos, está protegido contra enfermedades respiratorias virales o bacterianas, que en este caso, pues vamos a ver más adelante que tienen un papel muy, muy relevante en el desarrollo del asma. Sin embargo, resulta que la lactancia también se puede convertir en una vía de exposición a muchas sustancias inmunológicamente activas a través de la madre. Y tiene sentido, ¿no? Como el humo del tabaco, como proteínas de la leche de vaca, del huevo, los alérgenos del trigo, y la IgE materna y los linfocitos sensibilizados. Es decir, puede ser que en lugar de ayudarle, le perjudiquemos. Obviamente esto es muy aventurado de decir, no, entonces, si yo soy alérgica o atópica, mejor no le doy lactancia materna a mi hijo. Hay que valorarlo porque se han hecho más estudios y si bien no está concluido, tenemos bastantes fuentes, 117 estudios y metaanálisis de 113 centros. Lactancia materna protectora en el desarrollo del asma, es lo que se concluyó. Entonces, a pesar de que puede ser, claro que existe el riesgo que una persona con alergia le transfiera susceptibilidad al asma al bebé, o si fuma le transfiere susceptibilidad de asma al bebé. Las revisiones se ha visto que es mayor la protección que el riesgo. Entonces, pues hay que lactar, seguimos con lo mismo, ¿sale? El efecto de esto es más evidente en los niños de 0 a 2 años. Tampoco es como que tenga 5 años y queramos protegerlo del asma y esté lactando. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos otro metaanálisis de 89 estudios que se llevó a cabo en 2015 y evaluaron la asociación de la lactancia materna con el desarrollo de asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica y alergia alimentaria. ¿Cómo les fue aquí? Bueno, encontraron un riesgo reducido para dermatitis atópica en niños menores de 2 años que recibieron la lactancia materna exclusiva, mayor a 3 a 4 meses. Encontraron lo mismo, que después de 2 años no hubo asociación entre la lactancia materna y la dermatitis atópica. Dermatitis atópica está abreviado como DA, para cuando estudien. Para la rinitis se vio que la tendencia general no fue significativa, es decir, no ayudó tanto la lactancia materna a que los bebés no desarrollaran rinitis alérgica. Sin embargo, ya después se hizo un ajuste de estas cosas estadísticas que ellos hacen, vamos a correlacionar y a considerar factores que pudieran estar influyendo. Y bueno, cuando hacen la revisión del estudio y cuando hacen otras pruebas estadísticas, concluyen que sí hay un efecto significativo en menores de 5 años. Y no hubo asociación entre la rinitis y la lactancia en mayores de 5 años, así como no se observaron asociaciones en ningún punto de la edad para la alergia alimentaria. ¿Sí quedó claro aquí lo de la lactancia? Entonces, o sea, sí es lactar, pero no es como que estés salvado 100% de que no vayas a ser alérgico, o que incluso, pues si yo soy alérgica, le eche un empujoncito. Bueno, otro factor de riesgo a considerar y muy importante es la obesidad. ¿Qué pasa? Se ha visto que el aumento en la obesidad ha sido paralelo al aumento del asma. ¿Por qué? Proponen una hipótesis. Todavía no está así concluido que sea un factor de riesgo absoluto, pero pues se postulan que los mismos efectos mecánicos de la obesidad sobre la caja torácica o sobre las vías respiratorias pueden tener una influencia, que hay mayor frecuencia de reflujo esofágico, gastroesofágico, hay regulación a la alza de los mediadores inflamatorios de la obesidad y una base genética compartida para ambas condiciones. Por esto es que la obesidad ha estado jugando un papel muy importante. En 2017 se investigaron a 12.700 adultos y 9.000 niños entre 8 a 19 años. Evaluaron muchas variables relacionadas con la obesidad, como el índice de masa corporal, el porcentaje de masa grasa, la circunferencia abdominal, y se vio
que la adiposidad en general se relaciona a asma en niños que no son atópicos. Es decir, aquí no le vamos a echar la culpa a la atopia, la culpa fue solo de la obesidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? La obesidad sí se asocia con persistencia de la intensidad de los síntomas del asma. Y bueno, llegamos a las infecciones respiratorias. Estas infecciones respiratorias van a tener un papel muy, muy clave. Ahorita vamos a ver una de las gráficas que van a explicar los compañeros. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando los niños están pequeños, lo van a ver cuando lleven pediatría, bueno, en la edad 0 a 3 meses, a 4 creo. Una de las enfermedades que ellos más presentan en vías respiratorias, pues es la bronquiolitis, que la ocasiona el virus sincitial respiratorio o el rinovirus, ¿sale? ¿Qué pasa? Cuando la bronquiolitis es grave, ahí van a ver cuando vayan a sus prácticas por fin, todavía no están yendo, ¿verdad? Ya que vayan. Cuando por fin vayan a sus prácticas, ahí van a ver en pediatría todas las camitas chiquitas llenas de bebés con sus nebulizaciones y todo, por la prevalencia de estas enfermedades. Y en muchos casos son graves, entonces ahí los tienen que dejar, ¿no? Para darles aporte de oxígeno, etcétera. ¿Y qué pasa? Bueno, resulta que estas infecciones tempranas son el marcador más sólido de riesgo para que haya episodios de sibilancia causadas por el rinovirus, el virus sincitial respiratorio y otras clases de virus. Se hizo un metaanálisis de 15 estudios en 2017 y nos confirma la asociación de estas sibilancias inducidas por el rinovirus y el desarrollo del asma infantil. Se ha establecido bien con bases sólidas que tener uno o más episodios de sibilancias por el virus sincitial respiratorio durante los primeros 3 años de vida, pues se asocia con tener más sibilancias en el tercer año que tener uno o más episodios asociados al sincitial respiratorio en los primeros años de vida. Es decir, antes se creía que el sincitial respiratorio era el principal causante, ahora se sabe que el rinovirus tiene una mayor participación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a explicar la primera imagen. Roberto, ¿estás listo? Sí, maestra, aquí estoy. ¿Me escucho? Sí, adelante, te escuchamos. Muy bien. Pues esta gráfica corresponde a un estudio real. Pausa, deja cierro la puerta, a ver si sacar más ruido. Ahora sí, te escuchamos. Muy bien. Pues la siguiente gráfica corresponde a un estudio prospectivo realizado en niños de 6 años que tienen y no asma, en donde se trata de establecer una relación ¿Me escuchan? del asma con ¿Podrías la... hablar más fuerte? Sí, está bien, maestra. Bueno, la gráfica trata de encontrar una relación entre el asma y las enfermedades respiratorias causadas por virus con sibilancias a la edad de 3 años. Y pues lo que se encontró es que en el primer año, tanto las sibilancias como la sensibilización a aeroalérgenos aumenta de forma independiente al riesgo de tener asma a los 6 años, mientras que a la edad de 3 años la sensibilización con rinovirus se asocia más fuertemente con el asma a los Roberto, 6 años. Ajá. Roberto, ¿tienes puestos audífonos o cómo nos estás hablando? Sí, maestra. Sí, es que no te escuchamos muy bien. Maestra, creo que es más bien el audio de la tele de allá presencial porque en línea se escucha muy bien. Creo que más bien es el audio de la tele que tienen ustedes. O sea, sería como que subirlo ahí en presencial porque ahí sí se escucha muy bien. Déjale, intentamos subir el presencial porque cuando le subimos acá no se escucha bien, o algo pasa, ¿no? Es que se supone que estamos proyectando de la compu. Igual si pudieran poner el audio en la tele para que se escuchara más fuerte. ¿Y dónde será eso? ¿Alguien le sabe poner el audio aquí? A ver si no. Necesito subir el volumen, no sé cómo darle a la derecha, doctora, con el
la palanquita, pero no sé si se escucha. Es que no está conectado. No, no está conectado con audio. Y no se puede conectar con audio. No sé. Genial, Salvador. Ahí vamos. Pero sí se debe poder, ¿no? Acuérdense que luego escuchábamos los videos allá arriba. Sí, del primer. A ver, intenta dejar las opciones ahí. ¿Mande? Ándale, Fuego. Fuego. Ay, no. Pero, o sea, tiene que... Ay, cámara. Ay, no. Ay, no. Vamos. Vamos a algo de modo presentación. Vamos a hacer eso, ¿no? ¿Qué? A ver. Pantalla, ayuda, opciones de flecha, configuración. No. ¿Cómo un teléfono? No. ¿Quién puso el micrófono?
Listo, doctora. Roberto, ¿estás ahí? Sí, maestra, ¿ya me escuchó? Ahora tienes la atención de todos. Adelante. Ok, bueno, de nuevo, la siguiente gráfica corresponde a un estudio prospectivo realizado en niños de 6 años, los cuales tienen asma y no tienen asma, en el cual se trata de establecer una relación entre la aparición de asma a los 6 años con enfermedad respiratoria viral con sibilancia. Y pues lo que se terminó encontrando como resultado es que en el primer año, tanto las sibilancias como la sensibilización a aeroalérgenos aumenta de forma independiente con el riesgo de asma a los 6 años, mientras que la sensibilización a los 3 años con rinovirus se asoció más fuertemente con el asma a los 6 que la sensibilización con aeroalérgenos a la misma edad. Y pues ya, eso era todo lo de la gráfica. ¿Sí se escucha? Sí, yo sí escuché bien. Yo también escuché bien. Sí. Ahí voy. Ahora me pueden escuchar. Sí, maestra, ya se escucha.
Ajá. Sí, Ok. ahora sí ya. Muy bien. Bueno, entonces les decía, gracias, que hay que valorar bien la importancia de este rinovirus en en el desarrollo de asma, y vean la gran asociación que tiene, que casi el 90% de los niños que tuvieron episodios de sibilancias asociados a este virus, es decir, tuvieron la bronquiolitis mientras tenían de 0 a 3 años, y muy bien, la bronquiolitis pues fue, desarrollaron sibilancias como parte del cuadro clínico, pero ya para los 6 años, muchos de estos, ¿no se escucha? Sí. Muchos de estos niños pues ya estaban diagnosticados con asma, y por eso se le conoce como el predictor más sólido de asma subsiguiente, que más aún que la sensibilización a un alérgeno. Es decir, es más probable que si a un bebé le da bronquiolitis, desarrolle asma, a que si un bebé por predisposición o sensibilización va a ser alérgico al polen, pero es más probable que por el virus lo desarrolle. Entonces aquí la importancia, y el virus rinovirus tipo C humano es el más virulento que otros serotipos, particularmente en niños con sensibilización atópica. Les decía que estas son preguntas de examen para que pongan atención, y son preguntas de examen por la relevancia de las cosas, ¿sí? Generalmente no les voy a preguntar cosas que no les sirvan para la vida. Y bueno, hablando, ya dejamos de lado los virus, ya vimos la gran importancia, ya vimos que la estrella fue el rinovirus y después de él el sincitial respiratorio. Ahora hablemos de microbioma e infecciones bacterianas. ¿Qué pasa aquí? Bueno, siempre la atención se ha centrado a la infección del tracto respiratorio, pero resulta que también aquí se albergan comensales que no son patógenos, es decir, el microbioma, ¿no? No solo en el tracto respiratorio, sino, o sea, no solo es patógenos, sino también es microbioma normal o microbiota normal. Cada vez tenemos más evidencia de que estos microbios residentes van a influir en la salud y la enfermedad, como ya sabemos, y además nos contribuyen a la heterogeneidad del asma, ya que resulta que si hay un desarrollo temprano de estos microbios, si hay una colonización, la ubicación de dónde están, nos va incluso a predisponer al fenotipo de asma que va a desarrollar el paciente. Ya más adelante veremos el fenotipo, que si el alérgico, que si el atópico, que si el no alérgico, que si el ocupacional, etcétera. Pero esto es la importancia del microbioma. Y bueno, también se ha visto, no solo los virus, sino las bacterias se han asociado a sibilancias y luego desarrollo de asma en los niños. Las que más han sido involucradas son las protobacterias, incluidos el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Esto ya lo van a ver igual ustedes en pediatría, van a ver cómo esto es pan de todos los días, son las infecciones que más frecuentemente presentan los niños en faringe, en oído, en pulmones. Entonces, de ahí también tener precaución porque después nos predisponen al asma, sí son bastante relevantes. Perdón por esta diapositiva, pero ya estaba harta, no se crean, pero es importante que la conozcamos. No, juro que no, porque sí me gusta este tema. A ver, alguien de los que está en casa, le vamos a volver a ceder el micrófono para que nos ayuden a leer esta diapositiva. ¿Quién dijo yo? Háblenos o levante su manita. Si gusta yo, maestra. Ya, no importa. Joaquín. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien. Ok. Bueno, dicen, otra fuente de evidencia de la importancia del microbioma en el asma proviene de estudios sobre el impacto de los antibióticos en la susceptibilidad a la enfermedad.
Los síntomas similares al asma, especialmente en niños pequeños, a menudo se tratan con antibióticos y se ha observado una asociación entre el uso de esos medicamentos y el riesgo de asma. El aumento simultáneo del uso de antibióticos en niños y la creciente prevalencia del asma en los países desarrollados ha llevado a la hipótesis, o bien coherente con la hipótesis de la higiene, de que el uso de antibióticos puede contribuir al asma al alterar la colonización normal del microbioma intestinal y aumentar las respuestas inmunitarias atópicas de células Th2. Esto ocurre en la ventana de oportunidad, durante la cual el microbioma tiene un fuerte impacto en el desarrollo inmunológico y la subsiguiente susceptibilidad a la enfermedad. Hay datos recientes que muestran una interacción cruzada entre los microbios y el sistema inmunitario, donde la inflamación puede modificar el microbioma y el microbioma puede afectar el sistema inmunitario. Gracias. Bueno, entonces, ¿están viendo qué pasa también con los antibióticos? Otro problema que estamos teniendo, por favor, cuiden la prescripción de antibióticos cuando se vean ya en esto. Las mamás quieren a fuerza antibiótico cada semana por la infección viral del niño. Tienen que convencerlas de que no. No sé si hayan escuchado algo sobre, déjenlos pongo psicóticos, sobre la siguiente epidemia en 2030. La relacionada con antibióticos, ¿cierto? Entonces ya nos los echamos, vamos a cuidarlos lo más que se pueda y bueno, aquí en el asma no fue la excepción, ¿sale? También tienen su participación. Y bueno, saben, nos faltan varias diapositivas, me gustaría para que ya las veamos con calma, no, sí, nos faltan muchas. Dejarle hasta aquí y las vemos el día de mañana, ¿sale? Perdón, los que les tocó decir imágenes o figuras, mañana las abordamos, ¿sale? Los que faltaron. ¿Alguna duda en casa, algún comentario o aquí mismo? Doctora, yo solo quería preguntarle si nos podría subir las presentaciones así como la iba haciendo conforme lo íbamos viendo para completar nuestras notas. Sí, dice que quiere las presentaciones y se las puedo ir subiendo conforme las vayamos viendo como en la unidad temática 1. Claro que sí, al rato las subimos. Gracias. Nos vemos, gracias a todos. Nunca